La noche cubría Ciudad de México con un brillo inquieto, como si las luces quisieran trepar por las fachadas para alcanzar el cielo. Desde la terraza del Mirador del Ángel, el murmullo urbano llegaba suave, casi convertido en un susurro lejano. El restaurante estaba a punto de cerrar, aunque la ciudad seguía despierta abajo, entre motores cansados y melodías que escapaban de un bar cercano. Sobre el piso pulido quedaban solo unas mesas solitarias, iluminadas por lámparas que temblaban con el viento cálido que subía desde la avenida. Héctor Vargas permanecía sentado cerca del borde del balcón. Su traje oscuro se confundía con el fondo nocturno. La posición de su cuerpo proyectaba calma absoluta, aunque la mirada fija sobre su copa contaba otra historia. Parecía medir el aire, o calcular distancias, como un hombre que entendía el peligro incluso cuando no gritaba su nombre. Su silencio llenaba el espacio con una autoridad difícil de cuestionar. Kevin caminaba entre las mesas con un vaso de cristal en la mano. El uniforme blanco resaltaba bajo la luz tenue y sus zapatos avanzaban con precisión aprendida durante meses. Su rostro mantenía una expresión tranquila. Sin embargo, sus ojos analizaban cada sombra, cada movimiento sutil, cada gesto que pudiera cambiar la noche. El trabajo de servicio había borrado muchas partes de su vida pasada, aunque nunca logró arrancarle la necesidad de anticipar lo que otros ignoraban. Un par de parejas se levantaron y caminaron hacia el ascensor. Dejaron atrás un aroma a limón y mezcal. Un camarero joven recogió una bandeja y desapareció por un pasillo lateral. Al cabo de unos minutos, el salón quedó casi vacío, lo suficiente para que cualquier ruido inesperado se escuchara sin esfuerzo. Kevin respiró hondo mientras colocaba una botella de vino tinto Rioja en el puesto de servicio. El cristal frío lo ayudó a mantener la compostura. El ascensor se abrió sin anunciar llegada. La campanilla, que siempre servía para avisar a la recepción, no sonó. Kevin levantó la vista y vio entrar a 5 hombres. No hablaban. No saludaban. Avanzaban con pasos seguros, observando cada rincón como si la terraza fuera un territorio que habían decidido reclamar. Uno de ellos se detuvo junto a la barra. Otro recorrió la zona que llevaba a los baños. Los demás se dispersaron con un orden que solo podría venir de muchas noches dedicadas a causar miedo. El ambiente cambió de inmediato. Su silencio tenía peso. Los clientes que todavía quedaban percibieron la tensión, incluso antes de comprenderla. Una mujer tomó el bolso con rapidez. Un hombre dejó unas monedas sin pedir factura. Todos comenzaron a marcharse con urgencia contenida. Cuando la última mesa quedó vacía, Kevin notó un hormigueo en la nuca. Ese tipo de presencia lo llevaba de regreso a un sitio que intentaba olvidar. Mientras tomaba una copa para brillantarla, escuchó el sonido de una silla. Algo se movía cerca de la mesa donde estaba sentado Héctor. Kevin alzó la vista, dispuesto a hacer una inspección discreta, y en ese instante vio un destello debajo del asiento. No era luz. Era metal. Luego reconoció el pequeño reflejo oscuro de un dispositivo rectangular. Sintió la garganta cerrarse, aunque no permitió que su expresión lo delatara. Años atrás había visto algo idéntico. Recordó manos ajenas. Recordó un cuarto húmedo. Recordó el olor del polvo de cemento adherido a la piel. La memoria lo atravesó sin permiso. Cerró los párpados solo un segundo, lo suficiente para obligarse a recuperar control. Cuando los abrió, ya sabía que estaba ante un mecanismo sensible al movimiento. Nada más levantar peso, nada más cambiar la postura, la detonación sería inmediata. El líder de los recién llegados tenía una cicatriz justo donde comenzaba la mandíbula. Tocó su chaqueta como quien revisa un arma o una orden. Sus ojos se posaron en Héctor con una atención tan calculada que dio la impresión de que ya estaban esperando el momento preciso para actuar. Un paso en falso, un gesto impulsivo, y la noche terminaría en humo. Kevin decidió moverse. No tenía un plan completo, solo una reacción instintiva. Tomó la botella de Rioja con la seguridad de quien domina un oficio. Caminó hacia la mesa de Héctor. Cada paso resultaba milimétrico, casi silencioso. El aire parecía haberse hecho más denso. Kevin colocó la botella sobre la mesa, inclinó el cuerpo hacia la copa vacía y permitió que el vino descendiera formando un hilo rubí que relucía bajo la luz. El mundo se estrechó. Quedaron solo los dos, al menos por un instante. Héctor levantó la mirada. Sus ojos eran oscuros, profundos, atentos. Tenían la serenidad de un hombre acostumbrado a ver demasiado y callar aún más. Entonces Kevin inclinó la cabeza un poco más y habló con un susurro tan suave que se confundió con el murmullo del viento.
No se levante, dijo Kevin con una calma que apenas podía sostener. Si te levantas, mueres primero. Héctor no parpadeó. La sorpresa cruzó su rostro como una sombra breve. No movió los pies. No cambió la postura. Continuó respirando en silencio, aunque las pupilas se contrajeron. Kevin siguió vertiendo el Rioja, fingiendo normalidad. Desde el borde del ojo miró a los 5 desconocidos. Descubrió que el hombre de la cicatriz lo observaba con más interés que antes. Héctor habló casi sin mover los labios. «¿Qué hay debajo de mí?», murmuró con un tono grave. Kevin no respondió de inmediato. Terminar la copa servía como excusa perfecta para evitar que cualquiera sospechara de su conversación. Cuando la superficie quedó teñida de rojo, Kevin enderezó la botella y la retiró con suavidad. «Manténgase como está», dijo en un hilo de voz. «No cambie nada». Los ojos de Héctor se endurecieron. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. «Desde que ellos entraron», respondió Kevin con un leve movimiento de la muñeca mientras escondía la botella detrás del delantal para no mostrar tensión. Se alejó de la mesa con la misma tranquilidad con la que había llegado. Sus pasos parecían comunes, aunque el pulso le martillaba en las sienes. Se acercó a una mesa cercana y comenzó a reorganizar los cubiertos. En realidad fingía, porque sus dedos temblaban cuando quedaban ocultos detrás de un plato. Escuchó un cambio en el ambiente. El hombre de la cicatriz dio un par de pasos. El piso vibró ligeramente bajo su peso. Kevin sintió un escalofrío. Sabía que cualquier acción inesperada podría desencadenar una tragedia. Mantuvo la vista baja, concentrado en la superficie del mantel, sin permitir que su respiración delatara miedo. La voz de Héctor rompió el silencio. Dijo con firmeza medida: «Dígame su nombre». «Si muero, quiero saber quién me advirtió». Kevin se detuvo. Su respuesta casi quedó atrapada en la garganta. Necesitó reunir todo su coraje para dejar que el sonido saliera. «Me llamo Kevin», susurró. «Y no se mueva por nada». El viento nocturno entró desde el balcón y movió la llama de una vela. El restaurante permanecía en suspenso, como si la ciudad entera hubiera dejado de respirar. Kevin se apartó unos pasos. Su espalda sintió el frío del aire exterior mientras el miedo se deslizaba como una corriente eléctrica bajo la piel. Entonces un ruido metálico sonó a lo lejos. No era un disparo, tampoco un grito. Era algo más controlado. Alguien había activado un mecanismo para abrir la puerta trasera, un acceso que normalmente solo usaba el personal. Kevin giró apenas la cabeza y vio un destello azul en la ventana opuesta. Sirenas se acercaban. Muy lejos, pero acercándose. Héctor no lo miraba, aunque la tensión de su cuerpo revelaba que estaba escuchando cada pequeño cambio. Kevin apretó los dientes. No podía permitir que nadie se precipitara. No podía dejar que un solo gesto acabara con la vida de alguien que ni siquiera entendía por qué estaba marcado para morir. De pronto, sintió que el líder se movía. El hombre con la cicatriz avanzó hacia la mesa de Héctor. Se detuvo a pocos metros. Sus ojos brillaban con un tipo de certeza peligrosa. Kevin sabía lo que venía. Sabía que ese instante podía transformarse en violencia sin aviso. Aunque sabía que no tenía arma, su impulso lo empujó un paso hacia adelante. Pero Héctor habló primero. Su tono tenía un filo que atravesó el aire. No de un paso más. El hombre de la cicatriz sonrió sin humor. El instante se congeló. Kevin sintió un latido ensordecedor en sus oídos. La noche había cambiado. Nada volvería a ser igual después de esa línea invisible que todos acababan de cruzar. La madrugada llegó sin que Kevin recordara cómo había logrado salir del restaurante. La calle lo recibió con un olor a asfalto húmedo y con el eco de un motor lejano que se perdía entre las avenidas. Caminó rápido hacia el barrio antiguo, donde las fachadas se apoyaban unas contra otras como si compartieran secretos demasiado viejos para contarlos. Sus pasos resonaban en los adoquines, aunque intentó mantenerlos discretos. Cada sonido nocturno parecía observarlo. El aire llevaba un aroma a café tostado que escapaba de una panadería que ya comenzaba la preparación de la mañana. Subió por una escalera angosta que conducía a su apartamento. La barandilla estaba fría. La pintura se descascaraba en pequeños trozos que quedaban atrapados en su palma al tocarla. Al llegar al rellano buscó la llave con manos tensas. Entró sin encender la luz. El lugar era pequeño, casi demasiado, aunque le había servido para pasar desapercibido durante meses.
Cerró la puerta y apoyó la frente en la superficie de madera. Solo necesitó unos segundos para sentir el peso de la noche caerle encima. Se dejó caer en la cama sin quitarse el uniforme. Aún percibía el olor del vino tinto sobre sus dedos. El recuerdo del dispositivo bajo el asiento de Héctor regresó con una claridad que lo hizo clavar las uñas en el colchón. Respiró hondo y trató de borrar la imagen, pero la sensación de peligro seguía latiendo detrás de las costillas. Entonces sonó su teléfono. El sonido fue tan suave que pensó que lo había imaginado. Lo tomó del bolsillo con un presentimiento oscuro. En la pantalla apareció un número que no reconocía. Dudó antes de deslizar el dedo. Cuando abrió el mensaje sintió un vuelco en el pecho. Saliste antes de que comenzaran las declaraciones. Fue prudente. Necesito verte mañana a las 2 de la tarde. Aquí está la dirección. Kevin leyó varias veces la frase sin creer que fuera para él. El segundo mensaje llegó antes de que pudiera reaccionar. Me salvaste la vida. Deseo hablar contigo sin testigos. No firmaba, aunque no hacía falta. El tono era distinto al de cualquier cliente del Mirador del Ángel. Tenía la precisión de alguien que no pedía, sino que comunicaba una decisión. Dejó el teléfono en la mesa y respiró profundamente. Su mente regresó a la terraza. Recordó los ojos de Héctor. Recordó la forma exacta en la que lo miró cuando entendió que estaba sentado sobre la muerte. No había rabia en aquella expresión. Tampoco miedo. Solo una mezcla de cálculo y una chispa de sorpresa que parecía cuestionar por qué un desconocido se había interpuesto en el camino del desastre. Kevin se levantó de la cama. Caminó por el cuarto estrecho y tocó la ventana. La calle seguía vacía. No podía pensar con claridad. Era consciente de que acercarse a un hombre como Héctor significaba romper el anonimato que había construido. Sabía que muchas personas pagaban demasiado caro el solo hecho de cruzarse con alguien así. Pero también recordaba la voz que había usado para advertirlo. Sintió que negar esa llamada sería negar la misma parte del que un día había decidido dejar de ser víctima. Pasó el resto de la noche intentando comprender qué camino tomar. No durmió. La primera luz filtró un tono gris sobre la habitación. Se arrastró hacia la cocina mínima y preparó café. El sabor amargo se mezcló con su cansancio. Cada segundo lo acercaba a la hora fijada. A la 1:30 salió del apartamento. Cerró la puerta con una sensación de despedida. No sabía si iba a regresar a ese lugar. No sabía si sobreviviría al encuentro. Aunque caminó con la columna recta porque hacía tiempo había aprendido que un cuerpo firme engañaba a los ojos de cualquiera. La dirección lo condujo a una avenida amplia rodeada de edificios modernos. Los ventanales reflejaban el cielo blanquecino. Una placa metálica marcaba el nombre del lugar. Vargas Consultores. La fachada proyectaba una elegancia silenciosa, hecha para que solo entraran personas acostumbradas a navegar en mundos complejos. Kevin se quedó frente a la puerta unos instantes. Miró su propio reflejo, delgado, tenso, con un cabello revuelto por la humedad del aire. Respiró y empujó la puerta. El interior lo recibió con un aroma a madera pulida. Una recepcionista levantó la vista. Sus ojos lo examinaron con rapidez. No parecía acostumbrada a recibir hombres jóvenes vestidos con ropa sencilla. Aún así ofreció una sonrisa educada. ¿En qué puedo ayudarle? Kevin respondió con una voz que buscó mantener firme. Tengo una cita. Ella comprobó algo en su computadora. Luego señaló el ascensor. Tercer piso, oficina 304. Kevin agradeció y avanzó. El ascensor se cerró detrás de él. Sus propios rasgos se reflejaron en las paredes de metal. Puso 2 dedos sobre el botón y apoyó la espalda intentando conservar el equilibrio emocional. Había habitado durante años cualquier espacio que pareciera corporativo o lujoso, porque sabía que los lugares así tenían demasiadas cámaras, demasiada atención. La idea de enfrentarse a un hombre como Héctor sin testigo lo inquietaba, aunque también lo impulsaba. Cuando las puertas se abrieron encontró un pasillo que proyectaba calma. Las fotografías del río iluminado por el atardecer adornaban las paredes. Kevin caminó con cuidado hasta la puerta de vidrio esmerilado. Puso la mano sobre la manija. El vidrio estaba fresco. Giró y entró. La sala de espera estaba impecable. Los sillones de cuero formaban un semicírculo armonioso. Sobre una mesa había revistas sin una sola arruga. Un aroma a cedro y café impregnaba el aire. La puerta interior se abrió sin aviso.
Héctor apareció. No vestía traje esta vez. Llevaba una camisa blanca con las mangas dobladas. La postura seguía siendo perfecta, aunque sus ojos tenían una intensidad que contrastaba con la serenidad del lugar. Héctor cruzó la sala. Cada movimiento parecía calculado. Se detuvo frente a Kevin y habló con un tono que mezclaba reconocimiento con una leve sorpresa. ¿Viniste? Kevin sostuvo la mirada. Usted lo pidió. Me pareció que debía escuchar la razón. Héctor inclinó la cabeza y señaló el despacho. Acompáñeme. Prefiero hablar donde nadie pueda interrumpirnos. Kevin lo siguió. La oficina tenía un ventanal que dejaba ver el flujo incesante de autos y personas. Héctor se colocó junto a la ventana. Anoche desapareciste antes de que la policía hablara con alguien. La voz tenía una firmeza que no resultaba agresiva. La mayoría se habría quedado. Tú no. Kevin se humedeció los labios. No podía estar allí. Héctor lo observó con más atención. ¿Por qué no? Kevin respiró hondo. Porque no puedo permitir que me registren. Ni que tomen mi nombre. Ni que usen mis datos. El silencio se instaló entre ellos. Héctor se apartó de la ventana y dio unos pasos hacia Kevin. Entonces tu nombre no es Kevin. Kevin bajó la mirada. Es el que utilizo. Héctor analizó cada reacción, como si interpretara señales invisibles. ¿Estás escondiéndote? Kevin no respondió. No necesitaba confirmarlo. Héctor continuó con tono más bajo. Anoche reconociste algo que pocos entienden. Supiste que había un artefacto bajo mi asiento. Nadie común podría detectarlo. Quiero saber cómo. Kevin sintió un temblor leve en las manos. Se obligó a mantenerlas quietas. Buscó el aire y habló despacio. Porque hace años viví algo similar. Fui capturado por hombres que usaban dispositivos parecidos. Me soltaron cuando descubrieron que me habían confundido con otra persona. Después de eso aprendí a leer sus movimientos. Aprendí a ver señales que otros no ven. Héctor lo escuchó sin interrumpir. Cuando Kevin terminó, el rostro de Héctor adoptó una expresión más profunda. No era lástima. No era compasión simple. Era una mezcla de respeto y curiosidad. Entonces actuaste porque no querías que otro pasara por lo mismo. Kevin asintió sin mirar directamente. Héctor se acercó un poco más. En ese caso, te debo algo que no puedo describir con palabras. La sinceridad en su voz descolocó a Kevin. La distancia entre ambos se volvió mínima. Kevin respiró despacio. Héctor extendió una mano, aunque no lo tocó. Necesito saber si lo que viste anoche podría repetirse. Necesito entender por qué te buscaron en el restaurante. Necesito saber si tú corres peligro solo por haber estado allí. Kevin sintió un estremecimiento. No lo sé. Héctor frunció el ceño con una preocupación que pareció auténtica. Entonces debo protegerte. Kevin dio un paso atrás. No necesito protección. Héctor respondió sin elevar la voz. La necesitas más de lo que crees. La tensión llenó la oficina. Kevin sintió que el aire se estrechaba entre ellos. ¿Por qué le importa?, preguntó con un hilo de incredulidad. Héctor sostuvo su mirada con un matiz nuevo. Porque me advertiste cuando nadie más lo hizo. Porque mantuviste la calma. Porque me salvaste sin dudar. Y porque no entiendo cómo alguien puede cargar con tanto miedo y aún así correr hacia el peligro. Kevin cerró los ojos un instante. No corría hacia nada. Solo no quería ver cómo alguien moría sin necesidad. Héctor dio un paso más. Entonces permíteme devolverte ese gesto. No te pido confianza, solo la oportunidad de entender lo que está detrás de todo esto. Kevin abrió los ojos. Encontró en el rostro de Héctor una determinación que no había notado antes. No era control. No era poder. Era otra cosa. Algo que no supo nombrar. Dime la verdad, dijo Héctor. Estás huyendo de quienes te hicieron daño. Kevin sostuvo la respiración. El silencio se alargó. Finalmente respondió con un susurro quebrado. Sí. Héctor inhaló profundamente. Entonces no estás solo. Kevin sintió un golpe en el pecho, como si esas palabras rompieran un muro viejo y agrietado. Se quedó allí,
sin saber qué hacer con la mezcla de miedo y alivio que comenzaba a crecer dentro de él. El sol entraba por la ventana y trazaba una línea dorada sobre el piso. Parecía dividir el despacho en dos mitades. Kevin tuvo la sensación de que estaba frente a una lección. No sabía qué futuro iba a surgir de esa conversación, pero sabía que nada sería igual después de haber escuchado a Héctor decir que no tenía por qué enfrentar todo ese pasado sin apoyo. La ciudad seguía rugiendo más allá del cristal. Adentro, en esa oficina silenciosa, Kevin entendió que había dado el primer paso hacia algo que no terminaba de comprender, aunque podía sentirlo. Héctor también lo comprendía. Y lo esperaba. El cielo estaba cubierto por una capa tenue de nubes cuando Kevin salió de Vargas Consultores. El aire parecía distinto, más denso, como si la ciudad lo vigilara con un interés que nunca había sentido tan cerca. Caminó por la avenida con pasos lentos. Cada bocinazo, cada sombra que se movía detrás de los edificios, le recordaba que ya no podía considerarse invisible. Haber hablado con Héctor había provocado un cambio que aún no sabía medir. Aún así, sentía que algo dentro de él se había desplazado, como si hubiera abierto una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Llegó al barrio antiguo y empujó la puerta de su apartamento. El silencio lo recibió con la misma familiaridad de siempre, aunque ya no le ofrecía consuelo. La conversación con Héctor giraba en su mente sin descanso. La propuesta de trabajar como observador, la intención de protegerlo, el tono con el que había pronunciado sus palabras. Todo eso lo dejaba inquieto. Kevin se dejó caer en la silla junto a la ventana y apoyó la frente en el vidrio. El recuerdo de la terraza seguía vivo en sus sentidos. Un gato callejero cruzó el callejón y lo miró por unos segundos antes de perderse entre los cubos de basura. Kevin suspiró. Pensó en lo que Héctor había insinuado. Pensó en su propio pasado, en los meses que pasó en un refugio para jóvenes expulsados de sus hogares, en las noches donde la única luz provenía de una linterna vieja que compartía con otros chicos que tampoco sabían a quién acudir. Esa etapa lo había enseñado a leer gestos, a interpretar silencios, a identificar intenciones ocultas. No era un talento. Era una consecuencia de demasiados días viviendo en alerta. Recordó también los rostros de quienes lo habían capturado años atrás. Las manos que lo sujetaron. La voz que le prometió que no saldría vivo. La humillación de ser liberado porque no era el objetivo. Esa mezcla de vergüenza y alivio lo había perseguido desde entonces. Por eso no confiaba en nadie. Por eso había creado una identidad falsa. Por eso había evitado cualquier relación que pudiera romper su capa protectora. Tocaron la puerta. Un golpe suave. Kevin se tensó al instante. Miró hacia la entrada con el corazón tropezando. No esperaba a nadie. No tenía amigos en esa zona. No dejó que el miedo tomara ventaja. Caminó despacio hacia la puerta. Cuando la abrió encontró a un mensajero con un sobre. El joven solo dijo su nombre y se marchó sin hacer preguntas. Kevin abrió el sobre. Dentro había una tarjeta con el sello de Vargas Consultores. Nada más. La parte posterior solo llevaba un número escrito a mano. Sintió un estremecimiento porque reconoció la caligrafía. Ese gesto tenía intenciones ocultas. No era una orden. Era una invitación silenciosa. Kevin guardó el sobre en su bolsillo e intentó concentrarse en su rutina, aunque el pensamiento de Héctor regresaba con una fuerza inesperada. Pasaron 2 días sin que Kevin recibiera otro mensaje. Siguió trabajando en el Mirador del Ángel, aunque cada turno le parecía distinto. Héctor no volvió al restaurante durante ese tiempo. Kevin notó cómo su mirada buscaba sin querer la mesa junto al balcón. Le molestaba descubrir esa costumbre nueva, porque implicaba una cercanía peligrosa. Sin embargo, no podía evitarlo. Al tercer día, mientras acomodaba unos vasos en la barra, vio entrar a Héctor. No iba acompañado. Tampoco llevaba traje. Su presencia bastó para que varios clientes levantaran la vista. Kevin sintió un cosquilleo incómodo en el pecho. No podía apartar la mirada. Héctor caminó directo hacia él. Se detuvo a poca distancia, lo suficiente para que la respiración de Kevin se acelerara. «Necesito hablar contigo», dijo Héctor con voz grave. Kevin tragó saliva y miró alrededor para comprobar que ningún compañero estuviera escuchando. «Estoy trabajando», murmuró. «Lo sé», respondió Héctor, «pero no puedo irme sin que hablemos». Kevin tensó los hombros. «No puedo dejar mi puesto». Héctor sonrió con un matiz casi imperceptible. «Entonces hablaré aquí».
Kevin lo llevó hacia un rincón donde solo había mesas vacías. Héctor apoyó una mano sobre el respaldo de una silla y lo observó con una mezcla de paciencia y firmeza. ¿No has llamado al número que te dejé? Kevin apartó la mirada. No sabía si debía hacerlo. Héctor acercó un poco más el cuerpo. Debiste decidirlo tú, no el miedo. La palabra miedo lo atravesó. Kevin frunció el ceño. No conoce mi historia, dijo con voz queda. No, admitió Héctor, pero sé reconocer el peso de un pasado que todavía no se ha cerrado. Kevin respiró hondo. No necesito que nadie me analice. Héctor dio un paso más. El aire entre ambos se volvió espeso. No estoy analizándote, dijo, estoy intentando entender cómo alguien puede ver el peligro con tanta claridad. Kevin lo miró por fin. Lo veo porque lo viví. Héctor afirmó con un gesto lento. Y aún así te acercaste a mí aquella noche. Kevin negó con la cabeza. No lo hice por usted. Héctor no retrocedió. Lo hiciste porque todavía sabes distinguir lo correcto. Kevin sintió un impulso extraño, una mezcla entre irritación y algo que no quería identificar. Héctor, dijo en un murmullo, usted y yo vivimos en mundos distintos. Héctor se inclinó apenas. Tal vez, dijo, pero anoche, en mi despacho, estaba seguro de que eso podía cambiar. Kevin estaba por responder cuando sintió la mano de Héctor rozar su muñeca. Fue un toque breve, casi accidental, aunque suficiente para que el aire se tensara. Kevin retiró la mano de inmediato. No haga eso. Héctor le sostuvo la mirada. No lo haré si no lo deseas. Kevin parpadeó. ¿Y si le digo que no quiero nada con usted? Héctor lo observó con atención. No te creería. Kevin sintió el calor subirle por el cuello. No sabía si era enojo o vergüenza. Deje de interpretar cada gesto, dijo. Héctor se acercó medio paso más. Dímelo entonces, susurró, mírame y di que no sientes nada. Kevin abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Héctor lo notó. La tensión creció entre los dos. Usted es peligroso, dijo Kevin al fin, pero su voz salió más suave de lo que pretendía. Héctor sonrió apenas. Y tú no eres tan frágil como crees. Kevin dio un paso atrás, aunque la distancia no disminuyó lo suficiente. No estoy listo para esto, dijo en voz baja. Héctor inclinó la cabeza. Entonces déjame mostrarte que no tienes que estar listo. Solo tienes que decidir si quieres seguir huyendo. Kevin sintió que el corazón golpeaba como un tambor. No estoy huyendo ahora, dijo, casi como una declaración. Héctor acercó su rostro. Entonces mírame, susurró. Kevin levantó los ojos sin poder evitarlo. El café oscuro de la mirada de Héctor lo atrapó, como si revelara algo que siempre había estado allí. No me toques, advirtió Kevin en un susurro, a menos que lo digas en serio. Héctor respondió sin apartar los ojos. Siempre hablo en serio. Kevin no pudo responder. El mundo pareció contener el aliento. Héctor levantó la mano y la llevó a la mandíbula de Kevin con una lentitud calculada, como si le diera oportunidad de apartarse. Kevin no lo hizo. El silencio se volvió más intenso. Kevin sintió la calidez de los dedos sobre su piel y su respiración se volvió irregular. Héctor se inclinó. Sus labios se acercaron sin prisa. Kevin no retrocedió. Cuando el contacto llegó fue suave, tenue, un roce que parecía un secreto compartido. Kevin sintió que las piernas le temblaban. El beso se volvió más profundo cuando colocó una mano sobre el pecho de Héctor. El sonido lejano de platos cayó desde la cocina. No importó. El tiempo se acortó hasta que solo quedaron los dos. Héctor se separó con cuidado. Apoyó su frente en la de Kevin. No quiero engañarte, dijo, pero tampoco pienso negar lo que está pasando. Kevin cerró los ojos. Esto es una mala idea, murmuró. Héctor respondió con un tono bajo. Las ideas nunca deciden nada. Lo que importa es lo que sientes. Kevin abrió los ojos lentamente. Sabía que Héctor tenía razón. Sabía que ese beso había roto la línea que había intentado mantener intacta. Y aún así no se arrepentía. El peligro no se había desvanecido. Al contrario, parecía más real que nunca. Pero por primera vez en mucho tiempo Kevin sintió que la vida podía encenderse con algo diferente al miedo. Un camarero los interrumpió desde lejos porque necesitaban a Kevin para atender una mesa.
Héctor dio un paso atrás. Sus ojos brillaban con un matiz que Kevin no sabía interpretar. Volveré, dijo Héctor en voz baja. Kevin se quedó quieto unos segundos. Su pecho subía y bajaba con un ritmo intenso. Cuando Héctor se marchó, Kevin se tocó la comisura de los labios. Aún sentía el calor del contacto. Sabía que todo se complicaría desde ese momento. También sabía que algo dentro de él había despertado con fuerza. Y ya no podía fingir que no lo escuchaba. El sol descendía detrás de los edificios con un resplandor anaranjado cuando Kevin cerró la puerta trasera del Mirador del Ángel. El turno había sido más largo de lo acostumbrado. El cansancio se mezclaba con un cosquilleo que no lograba controlar desde el beso con Héctor. Caminó por el callejón con pasos tranquilos, aunque la mente seguía repasando cada instante de los últimos días. La ciudad respiraba un calor suave. El aroma de tortillas recién hechas llegaba desde un puesto lejano. El sonido de una motocicleta atravesó la calle y luego se perdió en la esquina. Kevin avanzó sin prisa. Miró el cielo que comenzaba a oscurecerse y pensó en regresar a su apartamento para tomar una ducha fría y ordenar sus ideas. Dio unos pasos más y entonces ocurrió. Una mano se cerró sobre su boca con una fuerza brutal. El brazo que lo sujetó por la cintura lo levantó del suelo. El aire escapó de sus pulmones en un jadeo seco. Kevin trató de inclinarse para golpear con el codo, aunque otro cuerpo apareció desde el costado y lo empujó hacia la pared. El olor que llegó a su nariz lo golpeó con un recuerdo helado. Ese aroma a cuero viejo y sudor rancio pertenecía a un hombre que había visto años atrás. El mundo se desdibujó un instante. El pánico quiso dominarlo, pero apretó los dientes y trató de mantener la cabeza despejada. Un susurro áspero le rozó la oreja. Esta vez no te escapas. El rostro del pasado emergió cuando lo arrastraron hacia un vehículo estacionado en la sombra. Kevin intentó patear el suelo para resistirse. La bota de uno de los secuestradores golpeó su pierna para obligarlo a doblarse. Un saco oscuro cubrió su visión. La tela raspó su frente mientras lo empujaban dentro de una camioneta. La puerta se cerró de golpe. El motor rugió. El movimiento brusco lo arrojó contra el piso de metal. Intentó orientarse. Escuchó voces discutiendo. Alguien dijo que el objetivo estaba asegurado. Otro respondió que debían salir antes de que Héctor lo descubriera. Kevin sintió una presión en el pecho. Lo habían elegido a él. Lo estaban utilizando. El miedo se transformó en una determinación feroz. No permitiría que esos hombres lo dominaran de nuevo. Respiró por la nariz para evitar sofocarse. Uno de los captores lo levantó y lo ató con cinta adhesiva. La textura pegajosa le mordió la piel. Poco después, el vehículo se detuvo. Lo sacaron a empujones. El sonido hueco del metal anunció que bajaban por unas escaleras industriales. El olor a humedad lo envolvió como una sombra familiar. La bolsa fue retirada con brusquedad. La luz amarillenta de tubos antiguos lo cegó unos segundos. Cuando la vista se aclaró vio un almacén enorme con columnas oxidadas y cajas apiladas. Las sombras se movían entre los pasillos. Y allí, frente a él, estaba el hombre con la cicatriz que había observado a Héctor en el restaurante. La expresión del sujeto era fría. Sus ojos brillaban con un odio que parecía arraigado desde hacía tiempo. Sabía que te recordaba, dijo el líder mientras avanzaba. Una equivocación que cometimos hace años, aunque esta vez no habrá rectificación. Kevin tragó saliva. No tengo nada que ver con esto. El hombre soltó una carcajada áspera. Lo tienes todo. Te convertiste en una pieza útil el momento en que protegiste a Héctor. Él vendrá por ti. De eso no hay duda. Kevin tensó los dedos. Usted no entiende nada. El líder inclinó la cabeza. Entiendo que Héctor Vargas está alterando los equilibrios en esta ciudad. Entiendo que elegirte como anzuelo lo obligará a tomar riesgos que no desea tomar. Y entiendo que tú le importas más de lo que él admite. Kevin sintió que el estómago se le torcía. La seguridad con la que ese hombre hablaba le producía náuseas. Una puerta metálica se abrió de repente. El sonido retumbó en el espacio. Kevin giró el rostro. Su respiración se cortó. Héctor estaba allí. Avanzó despacio, acompañado por dos hombres que se quedaron atrás como si temieran acercarse demasiado. Los ojos de Héctor brillaban con un fuego silencioso. La tensión que cargaba hacía temblar el aire. Sus pasos eran medidos.
Se detuvo a unos metros del líder. La voz de Héctor fue firme. Déjalo. El líder levantó la barbilla. Llegó rápido. Héctor respiró hondo. Deja a Kevin. Esto puede resolverse sin derramamientos. El líder sonrió con burla. No habrá palabras hoy. Solo consecuencias. Héctor avanzó un paso. Si él se queda aquí, yo me quedo. Kevin sintió que la sangre se le helaba. Héctor, no, murmuró. El líder se giró hacia él con ojos crueles. Así que te preocupa. Interesante. El ambiente se tensó como un hilo que está a punto de romperse. Héctor levantó lentamente las manos. Tómame a mí, dijo con voz grave. Suéltalo. El líder negó con un movimiento lento. No. Él es el mensaje. Tú eres el propósito. Kevin sintió un impulso desesperado. No valgo ese riesgo, gritó. Héctor lo miró fijamente. Estás equivocado. Un ruido seco interrumpió el momento. Algo golpeó el piso. Una pequeña esfera rodó por el pasillo. Después una nube de humo se expandió. ¿Todo ocurrió en segundos? Los guardias de Héctor salieron de su escondite. La marea cubrió las formas. Se escucharon insultos, pasos acelerados, golpes. Héctor corrió hacia Kevin. Lo tomó por los brazos y lo arrastró detrás de una pila de cajas. Varias balas atravesaron el aire. Las astillas volaron. Kevin gritó mientras Héctor arrancaba la cinta de sus muñecas. Hazme caso, dijo Héctor, cuando te lo diga, corres. Kevin gimió cuando la cinta cedió. No puedo dejarte aquí. Héctor apoyó la frente contra la suya. El contacto rápido lo hizo temblar. Sí puedes, dijo con voz tensa. Tienes que vivir. Eso basta. Kevin sintió un nudo en la garganta. No quiero perderte. Héctor cerró los ojos un instante. No me perderás hoy. La marea se dispersó un poco. Héctor se levantó y enfrentó al líder. Kevin lo vio avanzar como un muro sólido. El líder levantó el arma, aunque Héctor golpeó su muñeca con un movimiento certero. El arma cayó. Hubo un forcejeo. Un guardia derribó a uno de los hombres del líder. Los ruidos metálicos se mezclaron con gritos. Kevin intentó mantenerse cerca de la protección de las cajas, aunque la visión borrosa le dificultaba ver. Una luz roja iluminó el techo. Las sirenas se acercaban. Héctor inmovilizó al líder con un golpe directo al pecho que lo dejó sin aliento. Kevin corrió hacia ellos cuando varios policías irrumpieron por la entrada. Los agentes apuntaron a los captores. Los gritos aumentaron. Todo giraba en un torbellino. Héctor lo sujetó por el hombro y lo empujó hacia un espacio seguro. Ya pasó, dijo con voz áspera. Te tengo. Kevin se aferró a él sin poder ocultar el temblor. La adrenalina se mezclaba con el horror. Sintió como Héctor lo rodeaba con un brazo como si quisiera protegerlo del caos que seguía alrededor. El líder fue esposado por dos agentes mientras lanzaba amenazas que se perdían en la distancia. Héctor llevó a Kevin fuera del almacén cuando el peligro disminuyó. El aire fresco de la noche los golpeó. Kevin apoyó la mano en la pared para mantener el equilibrio. Héctor se acercó y le levantó el rostro con suavidad. Respira, murmuró. Kevin lo obedeció. El aire entró y salió con dificultad, aunque poco a poco el cuerpo se calmó. Me encontraste, dijo Kevin en un hilo de voz. Héctor acarició su mejilla con una dulzura inesperada. Siempre te encontraré. Lo condujo hacia su automóvil. Kevin entró todavía aturdido. El camino hacia el departamento de Héctor se desarrolló en silencio. La ciudad pasaba como un río de luces confusas. Cuando llegaron, Héctor lo llevó al balcón. El viento movía las cortinas. Toda la zona urbana se extendía como un océano brillante. Kevin apoyó las manos en la barandilla. Sentía el cansancio en cada músculo. Héctor se acercó por detrás. Le colocó una chaqueta sobre los hombros. El contacto cálido lo envolvió. Kevin bajó la cabeza. Podrías haber muerto, dijo con un tono ahogado. Héctor se acercó aún más. Y tú también, respondió con una ternura que le atravesó el pecho. No pienso permitirlo. Kevin giró para mirarlo.
Los ojos de Héctor eran un refugio y una amenaza al mismo tiempo. No sé qué somos, dijo Kevin con honestidad cansada. Héctor acarició su rostro. No importa ahora. Lo que importa es que estás conmigo. Kevin sintió algo romperse dentro de él, no de miedo sino de alivio. Cuando los labios de Héctor se encontraron con los suyos, la ciudad pareció desaparecer. El beso fue más profundo, más decidido, porque ambos sabían que habían cruzado un punto sin retorno. Kevin lo sostuvo por el cuello mientras el temblor del cuerpo de Héctor se mezclaba con el suyo. La noche siguió avanzando, pero ellos se quedaron allí, aferrados como si el mundo alrededor no significara nada. Y mientras las luces de la ciudad parpadeaban, Kevin comprendió que ya no podía seguir huyendo. No después de todo lo que había ocurrido. No después de ese beso que sellaba algo imposible de ignorar. Héctor lo sostuvo contra su pecho. Kevin apoyó la frente en él y cerró los ojos. La batalla no había terminado, aunque por primera vez sintió que no tendría que enfrentarla solo. El amanecer se filtró por las cortinas del departamento de Héctor con una suavidad que parecía incompatible con la noche que ambos habían vivido. Kevin despertó sentado en el borde del sofá, todavía con la ropa arrugada por la tensión del día anterior. No había dormido. La mente seguía reconstruyendo la bodega, el humo, los gritos, la forma en que Héctor lo había sujetado para sacarlo de allí. El silencio del lugar era casi irreal después de todo el caos. Un rayo de luz iluminó el suelo de madera, aunque Kevin no sintió alivio. Sentía que una corriente incierta lo atravesaba. Héctor apareció en la entrada de la sala. Su rostro mostraba signos de cansancio, aunque la mirada mantenía esa firmeza que lo caracterizaba. Llevaba una camisa simple, con las mangas subidas. Se acercó sin prisa y se detuvo frente a Kevin. «¿No te acostaste?», dijo con tono suave. Kevin levantó la mirada. «Tampoco tú». Héctor tomó asiento a su lado. La cercanía hizo que el aire se tensara de nuevo. «Estaba pensando en lo que viene», murmuró. Kevin apretó las manos. «Esa es la parte que me aterra». Héctor inclinó la cabeza ligeramente. «Dime por qué». Kevin respiró hondo. «Porque estoy dividido. He pasado años escondiéndome de los hombres que me hicieron daño. Cambié mi nombre. Fingí ser alguien que nadie recordaría. Pensé que si mantenía la cabeza baja nada podría alcanzarme». Sus dedos temblaron. «Y ahora apareces tú y todo sale a la superficie». Héctor lo escuchó sin mover un músculo. Kevin continuó. «Si me quedo contigo, me convierto en un blanco. Ya lo usaron para atraerte. No quiero que nadie me busque solo por estar cerca de ti». Héctor apoyó los codos en las rodillas. «Lo sé», dijo. «Y entiendo ese temor, aunque hay otra opción que no has pensado». Kevin lo miró con sorpresa. «¿Cuál?». Héctor entrelazó las manos. «Quedarte y dejar que me encargue del peligro». Kevin negó lentamente. «No puedes prometer algo así». Héctor sostuvo su mirada. «No puedo garantizar que no intenten algo, pero puedo asegurar que no lo permitiré». Kevin se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. Desde allí veía la ciudad despertar. La gente caminaba por las aceras, los vendedores abrían sus puestos. Todo parecía normal, aunque su vida estaba a punto de transformarse otra vez. «Dices que ellos buscan tu territorio», comentó Kevin mientras apoyaba la mano en el vidrio. «Quieres preservar tu negocio». Los hombres que me capturaron hablaban de rutas, cargamentos y control. Héctor asintió. «Es cierto». Kevin giró para enfrentarlo. «Entonces atácales con lo mismo que ellos utilizan». Héctor negó. «Yo no trabajo con impulsos. Si respondo con violencia solo haré que otros se unan a su causa. Necesito algo que los saque de la ciudad por decisión propia». Kevin frunció el ceño. «¿Y cómo lograrás eso?». Héctor caminó hacia el escritorio y tomó una carpeta. «Gracias a ti». Kevin se confundió. «¿Qué hice yo?». Héctor abrió la carpeta y mostró unos documentos. «Recuerdas detalles que nadie recuerda. Identificaste tatuajes, formas de caminar, modismos. Reconociste al líder. Mencionaste cosas que parecían triviales, aunque para mí son piezas de un rompecabezas». Kevin lo siguió con la mirada. «¿Rompecabezas de qué?». Héctor respondió sin dudar. «De un expediente que los incrimina». Kevin sintió un vértigo inesperado. «¿Tienes pruebas?». Héctor tomó un respiro profundo.
Ahora tengo suficientes para forzar un acuerdo. Si los presentara ante las autoridades sería su ruina. Y lo saben. Kevin caminó de regreso hacia él. Entonces, ¿qué planeas? Héctor cerró la carpeta. Convocarlos. Obligar su retirada. Y proteger tu nombre. Kevin se quedó en silencio. La idea lo asustaba y lo tranquilizaba al mismo tiempo. Si se van, ¿qué sucede conmigo?, preguntó con voz baja. Héctor lo observó con una suavidad que no había mostrado antes. Eso depende de ti. Kevin apretó los labios. No tengo identidad verdadera. La perdí cuando comencé a esconderme. Héctor levantó la mano y acarició la mejilla de Kevin con un gesto lento. Podemos recuperar tu nombre si ese es tu deseo. Puedo conseguirte documentos que no estén manchados por el pasado. Kevin tragó saliva. ¿Y si me voy a otra ciudad? ¿Y si empiezo desde cero? Héctor dio un paso más. Puedes hacerlo, aunque estarías huyendo otra vez. Y esta vez no necesitas huir. Kevin sintió un temblor en el pecho. ¿Y si me quedo? Héctor respondió sin titubear. Te quedas conmigo. No como alguien que debo ocultar. No como un peón. Como alguien que elijo. Kevin sintió que la respiración se le volvía pesada. Giró hacia la ventana otra vez. La mañana avanzaba con rapidez. Una bandada de pájaros cruzó el cielo. Observó el reflejo de su rostro en el cristal. Ya no era el chico que había escapado de una bodega hace años. Ya no era la sombra que limpiaba mesas sin esperar nada. Era alguien distinto. Y eso lo desconcertaba. Hay algo más que debo decirte, murmuró Kevin sin apartar la vista del vidrio. Héctor esperó sin interrumpir. Kevin inspiró profundamente. Mi nombre no es Kevin. Héctor no reaccionó con sorpresa. Lo imaginaba. Kevin ladeó ligeramente la cabeza. Me llamo Daniel. La palabra se escapó como si llevara demasiado tiempo guardada en un cajón cerrado con llave. Héctor se acercó hasta quedar justo detrás de él. Daniel, repitió en un murmullo que le recorrió la espalda. Debiste decírmelo antes. Daniel cerró los ojos. Tenía miedo. Héctor apoyó una mano en su hombro. ¿Y ahora? Daniel abrió los ojos y se vio en el reflejo con una claridad distinta. Ahora quiero vivir con mi verdadero nombre. Héctor colocó la frente contra su sien. Entonces lo harás. Y yo estaré allí. El siguiente paso ocurrió al caer la tarde. Héctor y Daniel se reunieron en un edificio neutral cerca del río. La sala de juntas tenía un aire solemne que hacía que cada respiración resonara. Un grupo reducido de hombres esperaba sentados alrededor de una mesa larga. Héctor entró con calma. Daniel permaneció detrás de él, en silencio. Del lado contrario estaba el representante de la organización rival. Su rostro mostraba cansancio, aunque sus ojos seguían alertas. Héctor dejó una carpeta en la mesa. Ábrela, dijo con voz firme. El hombre obedeció. A medida que revisaba los documentos, su expresión perdió rigidez. Después levantó la vista. Esto puede destruirnos, murmuró. Héctor apoyó las manos en la mesa. Y lo haré si continúan en mi territorio. El representante respiró hondo. ¿Qué buscas? Héctor respondió. Su retirada total. Ninguna operación en mis rutas. Ningún hombre rondando esta ciudad. El silencio se volvió tenso. ¿Algo más?, preguntó el rival con resignación. Héctor miró hacia Daniel antes de volver la vista al hombre. Sí. Nunca tocarán a Daniel otra vez. Su nombre queda fuera de cualquier lista. El hombre lo observó con atención. ¿Te importa? Eso puede usarse en tu contra. Héctor replicó sin levantar la voz. No es una debilidad. Es mi motivo. El representante cerró la carpeta y exhaló. Aceptamos. Los otros hombres se levantaron. La tensión se disolvió como una cuerda que deja de estar tensa. Al salir del edificio, Daniel sintió que un peso inmenso se desprendía de su pecho. Héctor lo guió hacia su automóvil. Está hecho, dijo. Daniel lo miró con incredulidad. ¿Así de simple? Héctor negó con una leve sonrisa. Nada simple, Daniel, pero terminó. Daniel sintió un calor inesperado en el pecho.
Entonces ya no tengo que esconderme. Héctor tomó su mano con suavidad. Nunca más. Esa noche regresaron al departamento. El balcón los recibió con una brisa fresca. Daniel se apoyó en la barandilla y contempló la ciudad iluminada. Héctor se acercó por detrás y rodeó su cintura con lentitud. Daniel dejó caer la cabeza hacia atrás, apoyándola en el hombro de él. No pensé llegar hasta aquí, confesó. Héctor besó su sien. Ahora sí puedes elegir. Daniel se giró para enfrentarlo. Elijo quedarme. No por obligación, ni por miedo, ni por deuda. Me quedo porque esto se siente como un hogar. Héctor lo atrajo hacia sí. Entonces quédate como Daniel, no como un fantasma. Daniel sonrió con una mezcla de alivio y emoción. Sus labios se encontraron con una suavidad que no buscaba ocultar nada. Era un beso que no necesitaba excusas. Héctor lo sostuvo con firmeza. Daniel lo abrazó con una serenidad que no conocía. La ciudad brillaba frente a ellos, aunque ninguno apartó la mirada del otro. Por primera vez desde que había escapado de aquel infierno, Daniel sentía que la vida le pertenecía. Ya no era un fugitivo. Ya no era un hombre falso. Era un hombre con un futuro. Y ese futuro comenzaba allí, en los brazos de Héctor, sobre un balcón que parecía suspenderse en el aire, mientras la noche abrazaba la ciudad que al fin se convertía en hogar. Aquí termina esta historia marcada por miedo, valentía y un amor que nace donde nadie lo espera. Si el viaje de Daniel y Héctor te dejó algún momento grabado en el corazón, cuéntamelo en los comentarios, porque cada opinión ayuda a que esta comunidad siga creciendo. No olvides compartir este video si te gustan los relatos intensos y llenos de emoción. Suscríbete para descubrir más historias donde el destino sorprende y el amor siempre encuentra su camino. Gracias por acompañarnos, gracias por sentir cada escena. Esto fue Solo Dos, donde cada historia late con verdad.